Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor. Hola hermanos, seguimos en este decenario del Espíritu Santo. Hoy día vamos a meditar sobre otro don del Espíritu. Cuando nosotros vamos a una iglesia, vamos siempre con esa disposición de encontrarnos con Dios. En principio es así. Pero muchas veces llegamos a la iglesia e inmediatamente, lamentablemente es así, se nos mete la pereza, se nos mete la desidia. Estamos en una iglesia y decimos, ¿qué hago acá? Empezamos a distraernos con las cosas que hay a nuestro alrededor. Y lamentablemente esa actitud negativa de distracción, de no saber qué hacer en la iglesia, qué hago, qué digo, lamentablemente nos hace perder una bonita oportunidad para acercarnos más a Dios, para acercarnos y sentir su presencia a través de su palabra, a través de la liturgia y sentir su corazón más cercano a nosotros. Ahí está justamente el don de piedad. El don de piedad es aquel don que nos ayuda a estar más cerca de Dios en la oración diaria, en el trato con Dios. El don de piedad me va a ayudar a entablar una relación con Dios de corazón a corazón, de sentimiento a sentimiento, donde encontramos de una manera muy natural la piedad que tiene que tener alguien con otra persona. Por ejemplo, el cariño de un hijo con respecto a su madre. Se puede decir que un hijo que se acoge a su mamá, que la abraza, se pone en su regazo, le pide un consejo, siente su cariño, su abrazo, etc., esa persona está siendo piadosa. En ese sentido se entiende la piedad. No la piedad como una especie de, como a veces se entiende mal, ¿verdad? Tengan piedad de esa persona, tengan misericordia. No, en ese sentido no. Piedad como recogimiento, piedad como una actitud de humildad y de necesidad de la persona de la cual le manifiesto mi piedad humana. Delante de Dios tenemos que tener una piedad de un hijo con su padre, de saber que mi padre está ahí y me acoge, me mira, me entiende. La piedad, hermanos, nos tiene que llevar a que cuando estamos en contacto con Él, ya sea en la misa, ya sea en una oración, inmediatamente, valga la expresión, cierro todos los sentidos y empieza a actuar mi alma, empieza a actuar mi deseo de Dios. Ya les dije en otro momento cómo cada don está entrelazado uno y otro. Si yo le permito, ¿verdad?, al Espíritu con el don de sabiduría, querer gustar las cosas de Dios, querer saborearlas, me va a llevar a tener esa actitud constante y no me voy a distraer. No voy a perder la oportunidad de saborear las cosas divinas. Si Dios a través del Espíritu me da el don del entendimiento, voy a entender las cosas según Dios. Entonces todo eso me va a llevar a poner atención a las cosas divinas, atención a lo que Dios me habla a través del sacerdote, a través de una homilía, a través de una charla, o la oración que llego de manera personal. Una persona piadosa es una persona que se recoge. Cuando se recoge, es decir, recoge los sentidos, calla los sentidos, el oído, que nos distrae mucho, la vista, que estamos en la iglesia y queremos ver todo, quién entra, quién sale, quién se quedó, quién salió, con qué ropa vino, etcétera, ¿no? A veces también, aparte de estos sentidos, ¿verdad?, la imaginación, que es un sentido interno, que nos lleva a pensar muchas cosas. Ya decía Santa Teresa de Jesús, la imaginación es la loca de la casa, decía ella, ¿no? Entonces, todos esos aspectos que distraen en mi oración, en mi cercanía con Dios, tengo que domarlo, tengo que limitar. Se logra con el don de la piedad. Ese don que nos lleva, otra vez les digo, a estar atentos a Dios, a gustar de las cosas divinas con el don de la sabiduría, a saber comportarme. A mí me da muchísima pena que la gente entre a una iglesia y piensa que entra a un cine, piensa que entra a una sala de conferencias. Se sientan
y empiezan a conversar unos con otros. Hay que aprender, hermanos. A todos nos han enseñado, al menos los que ya estamos grandes, nos han enseñado que cuando uno entra a una iglesia, guarda silencio. No es el silencio que te exige en un hospital, en una clínica, ¿verdad? Donde hay una foto de una enfermera con el dedito así tapándose la boca. No es ese silencio, es el silencio interior para que te dispongas, se dispongan los fieles que entran a una iglesia, se dispongan a poner su alma a la atención de las cosas divinas. Para eso el don de piedad es muy importante porque, vuelvo a repetir, nos recoge, nos pone en atención, nos pone en un afán de escucha muchas veces de ese Dios. ¿Quién no es piadoso? El que llega, hace lo que quiere, habla, conversa, se distrae, de repente va a misa. ¿Cuánta gente va a misa? Yo diría, incluso algunos hasta diario. Termina la misa y no le has dicho nada a la misa. No sienten nada. Qué pena, ¿verdad? Ha perdido la oportunidad de recibir muchas cosas de Dios en ese momento, pero por falta de piedad, por no activar en su corazón y en su mente la actitud piadosa de escuchar a Dios, se pierde todo. Es lo que dice el Evangelio, ¿verdad? De la semilla que cae fuera del terreno normal y la gente lo pisa, o vienen las aves se lo llevan, o cae y crece en terreno pedregoso o entre zarzas, y al crecer se ahoga, ¿no? Así es, lamentablemente. Por eso un hombre piadoso, una mujer piadosa tiene que poner atención, seriedad, ¿no? Silencio. Qué importante es el silencio para poder ser personas piadosas, personas que aceptamos. Y esa cercanía con Dios también nos lleva a saber que los demás son mis hermanos. El respeto mutuo, el estar juntos en una comunidad parroquial, mi propia familia, donde va papá, mamá, hijos a la misa. Tenemos que entre nosotros, que vamos a la Eucaristía, vamos a un grupo, vamos a un movimiento, ese respeto mutuo es ayudarnos unos a otros a vivir bien esa realidad comunitaria, también es un acto de la piedad, del don de piedad de Dios. Cuando vivimos el don de piedad, nos lleva también a ser personas afables, amables, porque entrar en contacto con el corazón de Dios a través de las cosas de Él nos lleva a tener esa paciencia, esa tranquilidad propia de un hijo de Dios. Por eso qué importante, hermanos, es vivir la piedad sincera. Voy a poner un ejemplo muy cercano, lo hemos visto todos. ¿Se acuerdan cuando hemos visto al Papa León XIV, los primeros momentos de su pontificado? Con qué piedad celebra la misa, con qué piedad recibió el palio de su ministerio petrino, con qué piedad recibió el anillo del pescador, cómo expresó su piedad cuando él cerraba los ojos, se recogía y meditaba todo seguro en su corazón. ¿Y eso a qué le lleva? Él siempre ha sido así, un hombre piadoso. Le llevó a hacer eso, amable, afable, tranquilo, acogedor. Si queremos de verdad ser así, acogedores con los demás, acojamos al Espíritu de Dios con este don, el don de la piedad que nos lleva siempre a ese encuentro con Él y con los hermanos. Hermanos, muchas gracias siempre por estar ahí. Meditemos cada don, hagámoslo nuestro, invoquemos al Espíritu Santo en estos días antes de la fiesta para que esos dones nos lo infunda. Con más razón todavía si hemos recibido el sacramento de la confirmación. Que Dios los bendiga. Hasta mañana con el siguiente don del Espíritu Santo.